Continuar, hermano, con el estudio. Ya terminamos Romanos, ahora continuamos con Corintios, la carta, la primera y segunda carta a la iglesia en Corintios, y también se podría decir que es un estudio de las tres cartas. También está incluido el libro de Gálatas. Sabemos que todas fueron escritas por Pablo. Y vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a leer en el capítulo 1 de 1 Corintios a partir del versículo 4. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 4. Y vamos a leer hasta el número 17. Yo voy a leer en este momento, después vamos a poder permitir que puedan leer a otras personas. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, pongamos atención a eso, hermanos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Cuando nosotros estamos estudiando los libros de la Biblia, como les dije, y voy a enfatizar en eso, el libro de Romanos es el libro acerca de las doctrinas, de la doctrina de Jesucristo, y es presentado pues de una manera evangelística. En 1 Corintios, yo les dije aquella vez, algunos deben de tener la página en la que está dividido el estudio. El libro de 1 y 2 Corintios es podría decir una reprensión, y es la palabra correcta, reprensión del fracaso práctico. ¿Qué es lo que estamos hablando? Que el pueblo, nosotros quiero que no vean estos libros como específicamente para la iglesia en Corinto, para la iglesia en Galacia. La palabra de Dios se debe de ver como es para el pueblo de Dios, es para los cristianos, todo esto que estamos viendo. Y aquí Pablo escribe a hijos de Dios, hermano, a hijos de Dios. Entonces dijimos de que 1 y 2 Corintios son reprensión de la equivocación doctrinal que los hermanos estaban teniendo. Hijos de Dios. Hay palabras clave en este libro que carnal. Puedo hacer una pregunta. ¿Hay cristianos carnales? ¿Quiénes están de acuerdo? Levanten la mano. Ahora bajen la clase. ¿Qué es un cristiano carnal? Levanten la mano, hermano, por favor. No vive conforme al Espíritu. Ajá. ¿A otra opinión? Que no ha muerto a la carne, que todavía sigue. Ajá. Diga. Que la carne tiene más influencia. Entiendo.
¿Todos están de acuerdo en eso? ¿Saben que hay muchos que dicen que no pueden haber cristianos carnales? Pero sabemos de que sí. Pueden haber hijos de Dios, no ser dirigidos, no ser guiados por el Espíritu Santo. Ahora, esta carta es una carta bien difícil para de enseñar también. Una carta bien difícil. Gracias, hermano. He orado mucho. Eso Dios nos ha dado una iglesia en donde yo le doy la honra y gloria a Dios, hermano. Y le doy la honra y gloria a Dios porque la iglesia está en un punto en donde la iglesia puede tener varios maestros y eso es una bendición. Amén. Y cada maestro, cada uno de los maestros tiene un estilo diferente. Yo siempre he sido de mi pensar, cuando algo no está, como es que dice, cuando algo no está quebrado no hay que cambiarlo, no, algo así, no hay que arreglarlo. Y yo me he gozado de gran bendición lo que el Señor ha hecho en la vida del hermano que estaba dando la clase acá, el hermano Eduardo. Para mí ha sido de gran bendición cuando yo vine a esta iglesia. Vine en el punto exacto que escuché exactamente lo que yo necesitaba en mi vida como hijo de Dios. Ahora tenemos 3 maestros. Amén. Todos van a tener con un estilo diferente. Yo soy más confrontativo. Yo te voy a decir a ti, debes de hacer esto como hermanos en Cristo. Otros van a ser más bíblicos, más basados en lo que es la teología y cosas así. Pero si hay algo que la iglesia de Corintios tiene en común a todas las iglesias, es de que había un espíritu de división. Ahora, hermano, y pueden ver ustedes parte que está en el estudio, que en cada iglesia hay problemas. Y el título de esta escuela dominical se llama Problemas en las iglesias. Desde ahí ya el tema, el título se puede saber, ¿no? Y el subtítulo dice Problemas desde adentro de la iglesia. A diferencia de Gálatas, en Gálatas los problemas venían de influencias de afuera hacia la iglesia. En Corintios, los hermanos, las divisiones habían comenzado adentro de la iglesia. Ahora, cuando vemos, hermanos, no hay una iglesia perfecta. Y dígalo conmigo, no hay una iglesia perfecta. ¿Y por qué no hay una iglesia perfecta, hermano? Porque está llena de hermanos y hermanas imperfectas. Exactamente. ¿Y entonces por qué venimos a una Para iglesia perfectos. llena de imperfectos? ¿En qué está basado el deseo de venir y congregarnos? Para poder crecer en el conocimiento. Y el fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? Y vamos ahí, va a haber un espacio que dice, y no vamos a ir al Salmo 18:30, pero dice que en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Oye, hermano, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Venimos y adoramos a un Dios perfecto. Amén. Un grupo de hermanos imperfectos. Amén. Justificados en la sangre de Cristo, redimidos. Venimos y nos reunimos a aprender, a adorar, a cantar himnos, a aprender de la palabra de Dios, de un ser perfecto. Amén. Ahora, vamos acá, y la palabra de Dios o la ley de Dios también es Perfecto. perfecta. Salmo 19:7. La iglesia tiene un Dios perfecto, hermano, y ahí está escrito, creo que lo dejé, y un libro perfecto. Ahora, ¿qué es lo que estaba influenciando la iglesia en Corintios? Al igual que hoy en día, lo mismo está influenciando la iglesia local, y es la influencia del mundo sobre el cuerpo de Cristo. Ahora, en la iglesia de Corinto, y no quiero entrar mucho en la cuestión de historia y todo, pero sí sabemos que era una iglesia que estaba en un centro de intercambio. Había mucha filosofía, los griegos, judíos, cristianos, los hablamos de gentiles, y había mucha influencia. Y había llegado al punto de que había entrado a la iglesia mucha influencia del mundo. Eso no sucede en ninguna iglesia hoy en día, ¿no? Todas las iglesias son angelicales y no deja de que el mundo entre en ellas. Claro que sí, hermano. Por eso es que esta carta aplica
a toda la iglesia. Amén. 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 Ahora, cuando vemos aquí, hermanos, que la iglesia, la ciudad de Corinto era famosa, los hermanos pues estaban influenciados por muchas cosas. Gracias a Dios que no tenían televisión, pero ¿qué saben qué? Había juegos, había todo, había prostitución, había libertinaje sexual, había inmoralidad. Hoy en día no, ¿verdad? Por supuesto que sí. Las mismas cosas que la iglesia primitiva en el primer siglo, las cosas que ellos estaban viviendo y siendo influenciados, son influenciados hoy en día. ¿Qué podemos hacer la iglesia para contrarrestar eso? Poner una barrera. Poner una barrera. Cada uno de nosotros debemos de decirnos a nosotros mismos: Señor, hazme un instrumento útil en tu obra. No hagas de mí un instrumento de división en tu obra. Yo he estado en los dos lados. ¿Sabe una cosa? Muchas veces nosotros, en el caso mío, muchas veces nosotros podemos decir: hey, hermano, ¿y qué pasó? ¿Y por qué te fuiste? No te digo porque no quiero dañar tu corazón. ¡Ay, hermano! Ya lo agarró. Huya de hermanos así. Huya de hermanos así. Ese hermano lo que está haciendo es poniendo esa amargura de corazón en tu corazón. Y si uno no es listo y decide, ¿sabe? No preguntes, mejor hermano. No preguntes, ¿verdad? Y yo digo que he estado en ambos lados, porque sí, si tal vez no fuera de manera alegórica, sí, digamos a punto de liderazgo, ¿no? Ya de temas, cuando se comienza a tocar temas más profundos de la liturgia, del manejo de la iglesia, tal vez uno pudo haber sido influenciado con opiniones personales, y que tal vez por la madurez del hermano fue que tal vez no cayó. Pero ¿qué pasa, hermano, si usted dice a una persona que pueda ser llevada a decir, bueno, si este hermano se fue, pues yo me voy también, ¿verdad? Y esto era lo que estaba pasando, hermano, y vayamos ya a lo que es la palabra de Dios acá, porque dice: porque la palabra de la cruz, en el versículo 18, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y había llegado, hermano, a un punto la iglesia, y lo que está basado este estudio es de que Pablo fundó la iglesia en su segundo viaje misionero. Pablo. ¿Quiénes podemos decir a Pablo de que si hay un hombre que sabía de Biblia era Pablo? Amén. Amén. Sí. Pablo llegó a esta ciudad que estaba influenciada por muchas cosas. ¿Qué era lo importante de los griegos? La filosofía. Entonces viene Pablo, baja su nivel de mensaje, no que bajó a bajar a Jesucristo ni a Dios, sino que lo bajó el mensaje de manera de que fuera entendible, porque más adelante en el capítulo 3 dice esto, miren, en el capítulo 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía. Pablo no vino con aquellos que comienza a decirle: yo, hermanos, esta mañana vamos a hablar sobre cristología y homilética de esa manera. Pablo vino a presentar el evangelio de una manera bien sencilla, pero después viene una persona llamada Apolo. Y Apolo, hermanos, es de aquellos hombres que con aquella elocuencia, aquellos que en su vida secular estudiaron, ¿cómo se llama? Comunicaciones, con técnicas que si uno se para acá el cerebro funciona mejor, y aquella fluidez, y aquellos que tienen libros así de antónimos y sinónimos, y los hermanos perplejo, comenzó a ganar almas, y ya los hermanos, mejor que Pablo.
¿Sabe una cosa, hermano? Más adelante habla de una palabra que dice que envanecidos. Envanecidos, perdón. El problema no era Apolo. Apolo tenía un buen espíritu de llegar y enseñar. El problema era la recepción del mensaje que los hermanos estaban recibiendo. Porque, hermanos, en ese entonces, para ponerlo en perspectiva de muchas iglesias hoy en día, es como cuando viene un maestro que es elocuente, enseña y los hermanos, qué bonito, qué bonito. Y después viene Juanito Ramírez, un hermano que estudió hasta 6º grado y todavía dice pide, y todavía tiene un lenguaje que no es el perfecto de comunicación. Y ya el hermano dice, no, yo no voy a ir a la escuela dominical porque ya que el hermano ya se fue. ¿Pasa o no pasa en iglesias hoy en día? ¿Pasa? Claro que sí. Pasa. Y muchas iglesias dejan de ser efectivas en el evangelio, en crecer espiritualmente, porque Juanito Ramírez está ahí tratando la manera, siendo usado por Dios. Amén. Siendo usado por Dios. Pero de la misma manera es el cuerpo de Cristo, por la influencia que tiene del mundo, que es el que comienza a poner el espíritu de división en las iglesias. Eso le pasaba a la iglesia de Corinto. Y si una iglesia no está atenta a eso, a poner esas barreras, puede caer hoy en día. Entonces viene y Pablo les escribe, y los puedo llenar esta mañana, hermano, de palabras y de todo lo que Pablo les dice. Yo les invito a leer el libro de Corintios. Pero me gusta, como le digo, que se lleve algo para la casa, hermano. ¿Saben? Viene Apolo. Había un grupo de judaístas que dicen, no, apoyamos a Apolo. Apolo, ¿viste cómo hablas? Muchos creen, de los estudiosos, que Pablo no era de buen parecer. Que Pablo dicen que no era bonito. Pablo más adelante les dice, mire, lo que dice acá, les hablé suavecito, de manera que ustedes entendieran, de manera que ustedes pudieran asimilar la palabra de Dios, porque no eran capaces. Primero, eran nuevos creyentes. Y yo, hermano, no les puedo venir aquí a hablar a un nuevo creyente y envolverlos con Apocalipsis y Daniel. Y Daniel. ¿Y qué es lo que pasa, hermano? Por lo general, y les voy a dar como testimonio. Yo le doy gracias a Dios. Una hermana en Cristo de la otra iglesia donde nosotros estábamos murió. Y acompañamos a la familia. Hermano, yo me sentía como papa, siendo un poco de vanagloria, ¿no? Los hermanos, hermano, que está la mano aquí, sí, claro, la diferencia del papa, no. Pero no, a lo que voy es esto, hermano. Muchas veces, sí, hermanos van a salir de una iglesia local. La diferencia entra en cómo tú sales de la iglesia local. El hermano que va a traer división en una iglesia se va a ir por la puerta de atrás y no se vuelve a asomar a la iglesia. ¿Por qué no se vuelve a asomar? Porque él sabe lo que ha hecho en el cuerpo de Cristo. Aquí o afuera, pero lo ha hecho. Y ayer yo estudiando todo esto y decía, gracias Señor, que yo pude venir a abrazar a mi pastor, decirle que le amo, darle la gracia por todo lo que me enseñó, compartir con todos los hermanos. ¿Por qué, hermano? Porque en su momento yo supe digerir o discernir el propósito de Dios en nuestras vidas. Por 10 años viví, les dije, cerca de 5 minutos de acá. Mi esposa me decía, vámonos para ahí. No, le decía. ¿Verdad? Pero ahí está, hermano, hace diferencia. ¿Por qué? Porque hemos dejado la puerta abierta de compañerismo. ¿Qué creen que fue lo primero que pasó cuando yo me vine a esta iglesia? No faltó que un hermano allá me dijera,
hey brother, mire, sí hombre, mire hermano, ¿y por qué usted no reunamos los hombres ahí y hagamos estudios en su casa? Me dijo. El hermano Max se llama, yo puede ser amigo mío. Yo le digo, no brother, no está correcto. De allí pues mi hija sigue siendo miembro de aquella iglesia. Y toca piano, toca guitarra y sirve y fue secretaria de la iglesia. Yo no le iba a traer para acá a la fuerza. Ella entendía que quería quedarse allá. No faltó mucho para que los jóvenes solteros de 18 a 30 años llegaran a casa y tuvieran un estudio bíblico. Y me dice el líder de ese ministerio de solteros, brother, prepárese que usted va a dar el estudio bíblico. No. Y yo le dije, no es para la gloria, hermano, sino que yo sé lo que puede causar. Amén. Yo sé que yo tengo que poner esas barreras en mi vida. Esto lo estaba viviendo la iglesia de Corintios. Y yo vengo y le digo al hermano, no puedo, hermano. Uno, mi pastor no sabe. Dos, tu pastor no sabe. Porque el hermano, el que quiere causar división y diserción y problemas en la iglesia, lo primero que va a hacer es decirte, no ir por los canales bíblicos, que es, mire pastor, fíjate que voy a tener unos estudios en la Biblia en mi casa y quiero invitar a los hermanos de la iglesia. El pastor ha dicho no. Y cuando comienzan los problemas, porque va a traer división, lo primero que es, dice, ni le digo al pastor, porque ya sabemos lo que el pastor nos va a decir. ¿Por qué? Porque vengo yo y le dije, tengo que decirle a mi pastor. Tengo que tú decirle a tu pastor. Mi pastor no sabe, tu pastor no sabe, no puedo enseñar. En mi casa. ¿Qué pudo haber dicho? Pero es tu casa, bro, es algo informal, aquí es algo... No es debido. ¿Puede haber sido de bendición a los jóvenes? Claro. A todos los vi crecer. Pero no. Hay que aprender a poner esa barrera. Ahora, los hermanos en Corintios, si usted ve en la página, y quiero que vayan a la página acá, había una situación, había una necesidad. Yo quiero que vayan a la parte de atrás, porque donde estaba la lista. El problema dice, el número 1, ¿qué era el problema? Divisiones en la iglesia. El segundo, Sabiduría del mundo. el tercero, Carnalidad. el problema de inmoralidad, el cuarto, el problema de llevar a un hermano creyente ante los tribunales. Es una que iglesia, ¿verdad? ¿Sabe por qué está el de número 1, la división en la iglesia? Porque cuando la iglesia se divide, cuando es que Satanás acá caiga, no Satanás. Sí. El hecho cuando Satanás llega al punto que una persona diga, yo me voy, yo ya no puedo estar aquí. Y yo lo he vivido, no aquí por supuesto, pero es triste cuando grandes hombres de Dios, por ataques de personas que no han puesto esas barreras en su vida personal, los problemas llegan a la iglesia. Pero hermano, todo esto tiene un comienzo, 1, del 2 en adelante. Cuando comienzas tú en tu vida personal a ser influenciado por las opiniones del mundo, por los problemas de carnalidad del mundo, y primero Satanás lo que va a hacer es comenzar a trabajar en cada uno de nosotros y a comenzar a hacer tregua y a comenzar a no ver problemas. Y yo lo he vivido, hermano, y lo he vivido de manera personal con personas que yo he estado discipulando. Y yo ya les he dicho antes, creo, a alguien aquí, que son influenciados durante toda la semana. La persona que yo estaba discipulando se empapaba de todo y me decía, hermano, ¿usted ha escuchado a Joel Osteen los domingos? ¿Cuál? El que sale en la televisión, que siempre se pasa riendo y impecable. Le digo, ¿de qué tú te estás alimentando durante la semana?
Porque hay cosas que pueden ser buenas, pero que tarde o temprano pueden comenzar a influir en tu relación con tu iglesia local. ¿Cuántos hermanos no dejan de venir a la iglesia porque se quedan viendo un programa de televisión? Ahora, yo entiendo algo, hermano. En la iglesia local hay programas, digamos, en el caso de nosotros tenemos escuela bíblica, tenemos el culto de adoración, tenemos el culto de la tarde, tenemos el miércoles el culto de estudio bíblico, nos reunimos para estudiar la palabra de Dios. Hermanos, yo digo algo, en mi opinión personal, yo todavía me sigue redundando en mi mente y en mi corazón el libro de Daniel. Y yo tengo mis estudios de devocionales, ¿no? Pero a la misma vez yo digo, ¿cómo me va a quedar tiempo a mí para ir a otro lugar? Y créame que lógico que yo cuando estaba estudiando y todo, pues tenía que ver clases online y cosas así, pero estaba siendo influenciado también. Cada vez que yo siempre he visto esto, hermano, cada vez que yo he buscado cosas adicionales a lo que me ofrece la iglesia local, no va a tardar mucho en que yo termine diciendo, pero esto no lo hacemos allá. ¿Sí o no? ¿A quién le ha pasado? ¿Solo a mí, hermano? No. ¿Solo a mí? No. Entonces uno debe, hermano, poner esa barrera. Y si de algo podemos llevarnos esta mañana en la introducción del libro de Corintios, es aprender a dar gracias a Dios por lo que tenemos. Amén. Tomen nota. Yo, hermano, yo grabo la predicación. El hermano la sube en YouTube. Yo la grabo también. Porque, hermano, hay tanta nutrición bíblica y espiritual de que para mí es posible ir a otro lado. Amén. ¿Me entiendes? Porque lo que pasa es esto, hermano. Miren, en el caso mío, y lo digo de manera personal, cuando a mí me buscaron para los hermanos, porque es normal, yo no estoy diciendo que no va a pasar, que un hermano no se va a acercar, que tenía esa afinidad contigo, el hermano que yo tal vez había discipulado. Y tengo un hermano que yo discipulé, hermano, que vive a 5 minutos de acá, ¿verdad? No era lo más lógico que yo le dijera, hey, brother, ya me moví para Heritage, así que te traes los muchachos y te venís con tu familia porque yo aquí estoy. ¿Hubiera sido apropiado? No. ¿No? ¿Seguro? ¿Por qué no? Porque ya pertenece a otra iglesia. Ya está en otra iglesia. Porque el llamado suyo, por ejemplo, usted fue el que oró para mover, pero los otros hermanos no tienen esa convicción de sí se mueven. Exactamente. ¿Sabe una cosa, hermano? Yo oro por el hermano. Yo oro por su familia. Yo oro para que él siga creciendo en el conocimiento bíblico. Y nos comunicamos diariamente con él, hermano. A veces para contarme chistes, que me mandan los chistes, pero nos comunicamos. ¿Por qué? Porque la relación sigue. Amén. La relación sigue. El amor por ese, pues podría decir, hijo en la vida cristiana, ¿no? Que me decía, hermano, me pasó esto, allá, consejo. Ahora ya no hago eso. ¿Por qué? Porque él tiene su pastor que le corresponde. Y su pastor está allá, y su líder está allá, el líder de los caballeros está allá, y él tiene que... hermano, no podemos nosotros muchas veces andar con ese saco de amigos en Cristo, de iglesia en iglesia. Y aquí, hermano, y es bien pesado lo que decía en este estudio acá, porque en este estudio decía, hermano, que hay problemas en toda iglesia y cada iglesia. Había una vez un hombre que veía todas clases de problemas en su iglesia local. Él decidió abandonar esta iglesia y que buscaría la iglesia perfecta. Antes de irse, alguien le dio este sabio consejo. Cuando encuentres la iglesia perfecta, asegúrate de no unirte a ella, porque la vas a arruinar. ¿Verdad? Hermano, porque la persona que causa división en la iglesia, si usted se puede dar cuenta,
el problema no es la iglesia, el problema es que ya va por la quinta, sexta iglesia y siempre le pasa lo mismo el problema. Porque, como decían, hay un dicho, no digo que dije, que nunca hallaba, la yegua nunca hallaba el caballo, no como las cosas, pero bueno, que nunca, porque ella estaba buscando la perfección de los hermanos y jamás se encuentra. Dios es perfecto. Amén. Hermano, y cuando una iglesia a usted le diga que hay otro camino al cielo, de que Dios pues nos ama a todos, que tú te tenías que arrepentir, huye de ahí, es decir, huye de esa iglesia. Hay otra cosa, cuando tú no te edificas en tu iglesia local, eso es lo que estaba pasando con la iglesia en Corintios. Dice, de manera que yo, hermano, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sos carnales, pues habiendo entre vosotros, escuche, celo, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? Hermano, si no ponemos las barreras acá, yo no quiero que un día vaya a decir, es que yo soy del hermano Andy. ¿Me explico? Y yo te voy a enseñar, el hermano Andy, pues no voy. ¿Y quién me enseñar ahora? El hermano no, tampoco no voy. ¿Cuándo será que va a enseñar el hermano Eduardo? y lo tomo, hermano, de una manera, tal vez, como dije el pastor Silly, o chistosa, ¿no? Pero no, hermano. Sucede en las iglesias. Sucede en las iglesias. Ay, pero más problema es, hermano, cuando la persona sale, como yo les dije, en el caso mío, que hubiera dicho, miren, yo no salí con problemas en la iglesia, ni nada, pero igual hubiera dicho yo, hermano, pues, lléguense los jueves a la casa, pues, porque ya que me tienen ese cariño, y pues, yo hablo bien bonito y soy usado por el Señor, véngase. Ahí usted perdió una batalla espiritual. Porque, hermano, Dios le ha dado la iglesia local. Gloria a Dios, hermano. Déjeme decirle como testimonio. Un hermano me pidió que se le podía dar discipulado en esta iglesia. Yo le dije que no. Que si era en su casa, no. Si la iglesia tenía un programa de discipulado, amén. Vi la necesidad de muchos hermanos del discipulado. ¿Qué fue lo primero que yo que hice? ¿Qué creen que fue? Decirle, pastor. Amén. Ver la necesidad. Gloria a Dios, hermano. Hay 3 hermanos que Amén. están teniendo un discipulado. Ve. Gloria a Dios. Gloria a Dios por la iglesia local. Hermano, déjame decirte, hay tal vez denominaciones que pasan 5 o 7 días. El martes es que de todo, hermano, es que hasta todos los sábados culto de jóvenes. Muchas veces, lastimosamente, y no es que las esposas tienen problemas en sus matrimonios y en vez de estar aguantando, dicen uno, ¿verdad? En vez de estar aguantando al gordo ahí en la casa, mejor me voy a la iglesia. Es un problema, hermano. Porque tu primer ministerio, hombre, mujer, es tu familia. Así es. Si tú estás yendo a buscar en internet, en YouTube, cómo tú edificarte en la palabra de Dios, pero si tú no estás compartiendo con tu núcleo familiar un estudio bíblico, un devocional familiar, hay un problema en tu vida espiritual. Porque Dios ha dado, antes que la iglesia, ¿a quién? ¿Cuál fue el primer ministerio? La familia, su esposa. Hermano, ni los hijos son más importantes que la esposa que el Señor te ha dado. Ay, nos cuesta entender eso, ¿verdad? Sí, hermano. Primero Dios creó el matrimonio, incluso, antes que los hijos. Entonces,
¿Cómo puedo yo? Y porque yo entiendo, y tú me vas a decir, hermano, pero yo son cosas espirituales que yo me estoy nutriendo con el doctor en leyes. Amén. Perfecto. Si tú has cumplido o si tú has invertido tiempo en tu núcleo, en tu familia, si ya con eso tú no nos estamos edificando en nuestro núcleo familiar, ya es un problema del 2 en adelante que estamos viviendo. Y la palabra, hermano, porque la iglesia en Corinto tenía literalmente un problema de fornicación, que hasta padre con hijo, ahí hermano, había una depravación sexual. Pero saben que la palabra, lo que es fornicación, significa tener sexo fuera del matrimonio. ¿Qué es la iglesia local, hermano? ¿Qué somos nosotros? La esposa. ¿El cuerpo de Cristo? Somos el cuerpo de Cristo. Pero a la misma vez somos la novia de ¿quién? El término ya estudioso del libro de Corintios trata sobre que el pueblo de Dios, los hermanos en Cristo, estaban teniendo relaciones con alguien más aparte de su Salvador y Redentor. Siendo nosotros la novia de Cristo, debemos de cuidarnos cuando Él regrese, que nos haya un cuerpo unido, que seamos uno, con un mismo pensar, con un mismo sentir, amándonos. Todo lo que no conlleva eso, la palabra de Dios tiende a llamarlo como fornicación. Significa que nosotros estamos teniendo una relación afuera de nuestra relación personal que estamos teniendo, que debemos de tener con Jesús nuestro Salvador. Esta es la introducción. Yo sé que es un libro confrontativo. Yo sé que van a haber miles de preguntas. Vayan anotándolas o háganmelas saber. O agárrenme en el pasillo. yo sé, hermano, pero sí, créanme que pongamos barreras, hermano. Que si salimos de este cuarto al final de todo esto y diga, Señor, voy a cuidar mi corazón. Amén. Señor, voy a parar y decir, cuando una persona me venga a querer influir o que venga a decirme, no te cuento porque quiero proteger tu corazón. Decir, Señor, esto no es. Tú llamas a ser unido, tú no llamas a ser el pueblo de Dios a no tener unión. Oremos, hermanos. Padre nuestro. Señor, tú sabes la lucha espiritual de cada uno de nosotros. Tú sabes, Señor, que fallamos. Tú sabes, Señor, que a día nos quedamos faltos, Padre. Pero tú, Señor, dice que venimos con un corazón arrepentido. Tú, Señor, eres presto en perdonarnos. Y así venimos esta mañana a tus hijos, Señor. Perdónanos, Señor, a cada uno de nosotros. Si en alguna etapa de nuestra vida hemos sido piedra de tropiezo, Señor. En lo personal, Señor, te pido perdón si en su momento, Padre, tal vez callé. O tal vez, Señor, no supe guardar mis palabras. Pero, Señor, sabemos cada uno de nosotros, Padre, que somos un solo cuerpo, Señor, en ti. Padre, y cuando una parte del cuerpo está lastimada, todo el cuerpo sufre, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser unidos. Ayúdanos, Señor, a saber reconocer los ataques de Satanás, Señor. Cuando sabemos, Señor, que Satanás no puede, Señor, quitarnos la salvación, pero sí, Señor, nos puede quitar el gozo que encontramos en ella. Protege tu iglesia local, Señor. Protege cada uno de los líderes. Protege cada uno de los miembros. Padre, protege, Señor, la familia pastoral. Señor, que podamos, Señor, poner esa defensa contra el enemigo, Padre. Y, Señor, sabemos que van a venir, Padre.
Sabemos que si la iglesia en el primer siglo sufrió esto, Padre, también nosotros lo vamos a sufrir, tarde o temprano, Señor. Pero ayúdanos a ser receptivos, a ser alertas, Padre, y el Señor, y el edificarnos, Señor, que es el por qué esta iglesia local fue instruida, Señor, para edificar tu cuerpo, el cuerpo del Señor. Padre, prepara nuestros corazones, gozosos, Señor, porque venimos a adorar a un Dios perfecto y venimos a estudiar tu palabra perfecta, Padre. En el nombre de ti, Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.